Muy bien, Leonor, buenas tardes. Vamos a empezar. Quería que llegara más gente, pero no parece que no viene más. Pero vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer la dinámica. ¿Cómo te fue en el examen? ¿No pasaste? ¿Si se te hizo complicado o no pudiste estudiar? Bueno, vamos a comenzar entonces. Qué lástima, Leonor, que no te fue bien. Si tienes todas tus tareas y todo, bueno, eso puede ayudar mucho. Nosotros estamos ahorita recopilando calificaciones y cosas de esas, metiendo toda la información en un archivo y ya vamos a ver qué nos dicen los coordinadores. Vamos a empezar así muy rápido con la presentación. Si tienes algún tema, si quieres, abres tu micrófono, porque al momento de estar presentando no puedo ver los mensajes. Entonces a lo mejor me estás hablando y no me doy cuenta. Entonces vamos a empezar. Como siempre, primero empezamos con el temario. Aquí es el temario y estamos ya después del examen en el título 3, capítulo 1 y 2 del parentesco y los alimentos. Ya es la semana séptima y pues ya nos queda poquito para acabar el tetra. Vamos a iniciar con la presentación. ¿No me confirmas que la estás viendo, por favor? La presentación. Sí se ve, profe. Excelente, muy bien. Muy bien, del parentesco y los alimentos. Título 3 dos son las fuentes principales del derecho familiar, que es el parentesco y el matrimonio. El parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad del matrimonio o de la adopción para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Ya sabes, el parentesco, bueno, son lo que nos relaciona con nuestra familia, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros hijos, perdón, este, y luego los demás tipos de parientes, como nuestros cuñados, nuestras cuñadas, etcétera, ¿no? Dice las tres formas del parentesco por consanguinidad, o sea, nuestros hermanos directos, por ejemplo, y nuestros padres. Consanguinidad viene de sangre, por afinidad o por adopción. Por afinidad son, por ejemplo, nuestros cuñados, nuestras cuñadas, son los parientes por afinidad. Y por adopción, pues ya sabemos, ¿no? Los hijos que están dentro de una familia y que han sido
han llegado a la familia por adopción. El parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común. De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas, línea recta y línea transversal. En línea recta, dice este es el artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, dice la línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. O sea, parientes míos en primero y en segundo grado, tercer grado, etc. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común. La línea recta puede ser ascendente o descendente. O sea, ascendente serían tus padres y mis padres, por ejemplo. Y descendente, en este caso, mis hijos, son mis descendientes. Ascendente es la liga consanguíneamente con su progenitor o tronco de que procede. Descendente es la que liga al progenitor con los que de él procede. Transversal puede ser igual o desigual, según que los parientes se encuentran en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral, o sea, están al lado mío, igual de segundo grado. Los primos hermanos asimismo se encuentran colocados en un parentesco transversal, igual de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. O sea, aquí hice yo, bueno, traje un esquemita que vi en internet, no lo hice yo, cabe aclarar, para que sea un poquito más claro lo que te estoy diciendo. A mi lado izquierdo tenemos la afinidad, que la afinidad serían los parientes del que está del lado derecho, el que dice trabajador, por ejemplo, y consanguinidad lo que tenemos ascendente y descendente en ambos casos. Los padres, tus padres o mis padres serían mis parientes en primer grado, los abuelos en segundo grado, y los que provienen de los abuelos, mis tíos y mis tíos en tercer grado, lo dice aquí, y los que descienden de los tíos que vendrían siendo mis primos, son de cuarto grado, y así sucesivamente. Los hermanos, que serán mi hermano, serán mis colaterales, son mis parientes de segundo grado. Sus hijos son mis parientes en tercer grado. Y así sucesivamente en ambos casos. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? ¿Te queda claro? ¿Tienes alguna observación o algo? No, profe, todo claro, pero no avanza su pantalla, se quedó en la primera hoja de presentación. Ah, caray. A ver, déjame checar. Perdón. Qué Gracias. bueno que me dices. A ver.
Listo, ya se ve el avance. Listo, profe, gracias. Al contrario, gracias por avisarme. Estamos viendo esta tablita que te decía que la saqué de internet. Tenemos ahí dice el parentesco arriba, y de mi lado izquierdo tenemos la afinidad y mi lado derecho la consanguinidad. La afinidad vendrían siendo tus cuñados, tus cuñadas, todo ese tipo de parientes. La consanguinidad son los de sangre, tus padres, tus hijos, tus abuelos, todo, ¿no? Y, y comentaba los grados. Mi padre sería mi pariente de primer grado, mis hermanos serán mis parientes colaterales de segundo grado, los hijos de mis hermanos son mis parientes, son mis sobrinos en tercer grado, y así nos vamos. ¿Sí? Lo mismo en el otro lado, todos los parientes que son directos de mi cónyuge o de mi esposa serían mis parientes por afinidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, la forma de capturar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. De acuerdo al Código Civil, el artículo 299, en la línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. La línea transversal corresponde al cómputo, es menos sencillo por cuanto que existen en realidad dos líneas de acuerdo al artículo 300 del Código Civil. Dice, en la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común, que básicamente es lo que estamos viendo en la tabla que vimos en el slide anterior. Lo que sea, hay cuarto grado hacia abajo y cuarto grado hacia arriba, en ambos casos, en línea colateral y línea recta. Muy bien. Dice, el parentesco por afinidad, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón, que es lo que te comentaba hace rato. Tus cuñados, tus cuñadas, si no estés casado o no, pero por ejemplo, si tienes novio, toda la familia de tu novio o de tu esposo son parientes tuyos por afinidad. Y a su vez también del otro lado. El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, así como en los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay un principio tradicional que dice, muerta mi hija, muerto mi yerno. Se escucha muy feo, pero así es. O sea, para fines legales, ya no son tus parientes, ya no serán tus parientes, tus cuñados. Si, por ejemplo, si tu hermana, por ejemplo, por poner un ejemplo, o tengo yo una hermana y se divorcia, mi cuñado ya no es mi cuñado, ya no tengo nada que ver con él. Si hay hijos, bueno, pues otra cosa, los hijos de ella siempre van a ser mis sobrinos, pero la familia del ex esposo de mi hermana ya no son parientes míos por afinidad. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos. Esto es muy importante recalcar.
los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos esa necesidad o ese deseo de adoptar y se concede, el adoptado tiene exactamente los mismos derechos que los hijos. Y a su vez, nosotros, que fuimos los que lo adoptamos, tenemos las mismas obligaciones con él que con los hijos. O sea, quedan exactamente igual. De hecho, como comentario aparte, yo creo que antes en las actas de nacimiento decía, cuando eran adoptados, se mencionaba que era adoptado. Ahora ya no, ahora ya sale como hijo legítimo. El artículo 399, él dice, el que adopta tendrá respecto a la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor en caso de que el padre adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado. Dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges. Perdón. Antes de crear la patria potestad sobre el menor en caso de que la padre. Eso es cuando se casan y uno de las partes ya tiene un hijo, pues vamos, va a adoptar el esposo o la esposa, el que no tenga hijos, va a adoptar el hijo de la persona que está haciendo el matrimonio. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo, o sea, los de sangre. Crea el derecho y obligación de los alimentos. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimentaria en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos y en su caso. Vamos a ver un videíto que habla de todo esto, más para reforzar un poquito lo que estoy diciendo. Permíteme tantito. Hay otra forma de compartirlo y es lo que voy a investigar cómo es. Me copio acá. Dejo de compartir por acá. Déjame, permítame tantito. Listo. Si no lo están viendo, me dicen.
Ahora sí vamos a analizar lo que viene siendo el cuadro de parentesco. Y aquí se van a colocar ustedes, y por eso se estableció la palabra yo, para que ustedes puedan, partiendo de ahí, partiendo de ustedes, saber quiénes son sus parientes y en qué grado. Yo voy a utilizar la línea paterna. Ustedes ya en sus ejercicios pueden hacerlo línea materna, como ustedes quieran. Primero tenemos a los parientes consanguíneos en línea recta, que son aquellos que descienden unos de otros. Tenemos la línea recta ascendente, que es la que liga a una persona con su progenitor o tronco común. ¿Quién nos procreó? Nuestros padres. Acuérdense que vamos a utilizar en este caso la línea paterna. Entonces, nuestro padre. Empezamos pues la línea recta ascendente para ligarnos a nosotros con nuestro progenitor o tronco común. Los grados se cuentan por el número de generaciones. Aquí tenemos 2 generaciones y nos dice la ley excluyendo al progenitor. Tendríamos que excluir pues a nuestro papá. Yo les recomendaría, así lo hago yo, que se excluyan ustedes. Es más fácil que nos excluyamos nosotros y ya nada más contemos el número de generaciones o de personas para tomar en cuenta los grados. Pero es como ustedes quieran. Si lo quieren hacer como marca la ley, adelante. Si lo quieren hacer como les digo yo, está bien. De todas maneras nos da el mismo grado. Entonces aquí, nuestro padre es pariente en línea recta ascendente, quitándome a mí, en primer grado. ¿Quién procreó a nuestro papá? Nuestro abuelo. ¿Cuántas generaciones hay ya? ¿O cuántas personas? Quitándose a ustedes, 2. Por lo tanto, nuestro abuelo es pariente en línea recta ascendente en segundo grado. ¿Quién es el padre de nuestro abuelo? Nuestro bisabuelo. ¿En qué grado es pariente? En tercer grado. ¿Quién es el padre de nuestro bisabuelo? Nuestro tatarabuelo. ¿Cuál sería el grado que corresponde? El cuarto. Y hasta ahí terminamos. Porque la ley nada más reconoce a los parientes hasta el cuarto grado. Ahora vamos a la línea recta pero descendente. ¿Cuál es esta? Es la que liga al progenitor con los que de él proceden. Y en este caso estoy yo. ¿Cuál será mi primer pariente en línea recta descendente? Mi hijo. ¿Cuántos grados? Quitándome a mí, una sola persona o una sola generación. Entonces, mi hijo, al igual que mi padre, es pariente en línea recta, pero en este caso descendente, en primer grado. El hijo de mi hijo es mi nieto. Espero que ustedes también lo vayan resolviendo mentalmente. ¿Cuántas generaciones o personas hay quitándome a mí? 2. Entonces mi nieto es pariente consanguíneo en línea recta descendente en segundo grado. El hijo de mi nieto es mi bisnieto. ¿Cuántos grados? 3. Y finalmente el hijo de mi bisnieto será mi tataranieto, pariente consanguíneo en línea recta descendente en cuarto grado. Ahora vienen los parientes colaterales. Son aquellos que no descienden unos de otros, pero proceden de un progenitor o tronco común. En la línea colateral los grados se cuentan por el número de generaciones subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno al otro lado de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Aquí esto es lo que menciona la ley.
ustedes pueden hacer lo que yo hago, que para sacar los grados, mejor se excluyen a ustedes. Vamos a ver al primer pariente colateral. El hijo de su bisabuelo es su tío abuelo, que es el primer pariente colateral que vamos a analizar. Fíjense cómo se cuentan los grados, por el número de generaciones. Ya habíamos estudiado que a partir de mí, y contando a mi papá, abuelo y bisabuelo, van 3 generaciones o 3 personas, excluyéndome a mí. Y ya llegando al bisabuelo, me desvío a la línea colateral, ya no sigo en la línea recta, para tomar en cuenta a mi tío abuelo. Entonces, ¿cuántos grados hay? 3 más mi tío abuelo, 4. Por lo tanto, mi tío abuelo es pariente colateral mío en 4º grado. Porque nos dice, hay que subir por una de las líneas, que es la línea recta en este caso, y descendiendo por la otra, que es en el momento en que nos desviamos. Por eso se les llama parientes colaterales, porque están a los lados. En este caso hay un progenitor común que es nuestro bisabuelo. El hijo de tu abuelo, que no es tu papá, ¿quién es? Tu tío. Vamos a contar las generaciones o personas que hay, excluyéndonos. Está el papá, el abuelo y el tío. Del papá al abuelo tenemos 2 grados, más en el que nos desviamos a la línea colateral y agregamos al tío, es pariente en 3er grado. ¿Cuál es nuestro progenitor o tronco común? En este caso, el abuelo. Es el que nos liga. El hijo de tu tío es tu primo. ¿Cuántos grados hay? ¿O cuántas generaciones? Está el papá, el abuelo, nos desviamos a la colateral para agregar al tío, que ya veíamos que es en 3er grado, y el primo será pariente en 4º grado. Vamos ahora con el pariente colateral en grado más próximo que hay. ¿Quién es el hijo de tu papá que no eres tú? Tu hermano o hermana. ¿Cuántas personas hay tomando en cuenta al progenitor común, que es, en este caso, nuestro papá? Está mi papá y está mi hermano, 2 personas. O si haces caso a lo que establece la ley, excluyes al progenitor común, que es nuestro papá, y contamos a mi hermano y nos contamos a nosotros, ya son 2 personas. En cualquiera de los 2 casos da 2 personas. Por lo tanto, nuestro hermano es pariente colateral en 2º grado. Es el grado más próximo que hay en la línea colateral. En línea colateral no tenemos parientes en 1er grado. Ahora bien, el hijo de tu hermano es tu sobrino. ¿Cuántos grados hay? Si nuestro hermano es el segundo y tiene un hijo, 3º. El hijo de tu sobrino va a ser tu sobrino nieto. ¿Cuántos grados? 4. Y ahora sí, tenemos a todos los parientes por consanguinidad. En línea recta ascendente, en línea recta descendente y en línea colateral. En ambos casos son hasta el 4º grado, que son los que reconoce la ley. En la línea colateral, cabe mencionar que puede ser igual o desigual, según que los parientes se encuentren en un mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral. Yo creo que está claro, ¿no? Esa parte. ¿O alguna duda que tengas? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación porque se nos está acabando el tiempo. Como quiera, acuérdate que esta presentación la voy a subir al aula.
Muy bien. Muy bien. De los alimentos. Es el otro tema. Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco, o sea, consecuencia principal del parentesco, y abarcan, de acuerdo con el artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión. Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo al efecto el artículo 302. O sea, los alimentos se refiere a alimentos, pero no solamente a alimentos como lo dice ahí literalmente. También se refiere al vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Todo eso son los alimentos. Dice, los cónyuges deben darse alimentos. La ley determina cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. Los concubinos, no sé si sepas qué son. Los concubinos son los que están, por ejemplo, juntos en unión libre, que no se han casado. Esos son los concubinos, que viven en concubinato. Muy bien, dice, de los alimentos, las características de la obligación alimentaria son, es una obligación recíproca, es personalísima, es intransferible, es inembargable el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransigible, es proporcional, es divisible, crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de la prestación sea satisfecha. Reciprocidad de la obligación alimentaria, artículo 301. O sea, me refiero a este punto. El punto 1, vamos a ver su definición. Dice, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. O sea, yo estoy obligado con mi cónyuge o mi esposa a darle alimentos, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, y ella a mí también. Es una obligación recíproca. Número 2, carácter de los alimentos, como dice acá arriba, es personalísimo. La obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. O sea, es personalísima, es para cada persona integrante de una familia. Dice, de la naturaleza intransferible de los alimentos. Intransferible. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. O sea, si yo estoy recibiendo alimentos de mi padre, mi papá no, ya no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a otro. No, es intransferible. Inembargabilidad de los alimentos. Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. O sea, si yo tengo obligación de dar alimentos o pensión alimenticia, porque, por ejemplo, si yo me divorcié y yo estoy dando una pensión alimenticia a mis hijos,
no, por un problema adicional que yo tenga, no puede venir la autoridad a embargarme esa obligación que tengo yo de alimentos. Me puede embargar mi carro, mi casa y todo por deudas, pero esa obligación, esa pensión alimenticia no me la puede embargar. A eso se refiere. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. O sea, sí, y no puedes decir, pues como no me lo pediste en 2 años, ya no puedes pedirlos. No prescribe esa obligación. Permanece, salvo que cambie tu condición cuando ya eres menor de edad, etcétera. Ahí sí, pero prescribe vamos a decir, por la condición que ahora ya tienes, por ser mayor de edad, por ejemplo. Pero mientras seas menor de edad y recibes pensión alimenticia, no puede prescribir no puede terminar esa obligación. Dice, la naturaleza intransigible de los alimentos, de acuerdo al artículo 321 del Código Civil del Estado de Nuevo León, dice, el derecho de recibir alimentos no es renunciable, no puede ser objeto de transacción. Si tú tienes derecho a recibir alimentos, tú no puedes decir, no, yo no los quiero. Y el obligado a darlos dice, no, bueno, pues ni modo, no los quiero. No, los tiene que dar y tú los tienes que recibir a fuerza. Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido por el artículo 311 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. O sea, tú vas a dar alimentos de acuerdo a tu necesidad, a tus posibilidades. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. Artículo 312 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus saberes. Si solo alguno tuviera posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo lo tuviera, lo cumplirá únicamente la obligación. Dice, carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo de los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. De acuerdo al artículo, dice, la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que éste tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. Básicamente, estas son obligaciones que se tienen cuando hay un divorcio de por medio. Hay un video aquí que habla de eso, más en esa liga, pero que ya se nos acabó el tiempo. Tengo otra conferencia ahorita, como quiera, se está grabando, ya sabes, va a estar en el aula, y como quiera nos queda también unos minutos para preguntarte si tienes alguna duda o algún comentario hasta aquí.
No, profe, este tema estuvo bastante claro. Bueno, muchas gracias, Leonor. Como quiera, cualquier cosa o cualquier duda que tengas, con toda confianza, ahí a través del aula podemos comunicarnos sin ningún problema. Que tengas buena tarde.